Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta nueva disertación de nuestro ciclo de conferencias virtuales organizados por la Coordinación de Extensión de la Universidad de Congreso en conjunto con el Foro de Abogados de nuestra provincia. Este ciclo está auspiciado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y tenemos una linda audiencia. Vamos a hablar de los servicios mixtos, enfoques sobre el aporte a diferentes sistemas de previsión. Antes de comenzar la disertación y de presentar a nuestros disertantes, les vamos a pedir que mantengan silenciados sus micrófonos, igualmente a los que vayan ingresando, que se los va a ir admitiendo, y que las preguntas, consultas que tengan que hacer, las escriban en el chat, y una vez que terminen la disertación, los doctores van a poder responder a todas las preguntas. Hoy estamos con una invitada de lujo porque es docente de nuestra Universidad de Congreso, la doctora Mayra Pandiella Cabrera. Mayra es abogada, es profesora de nivel medio, profesora universitaria, es titular de cátedra de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad de Congreso, es docente investigadora de la Universidad de Congreso, miembro titular del directorio de la Caja Previsional en Ciencias Jurídicas de San Juan, secretaria de la Caja Previsional en Ciencias Jurídicas de San Juan, miembro del equipo de coordinación del Centro de Actividades Juveniles del PROMEDU, que es el Programa de Mejoramiento de la Equidad Educativa. Tiene un posgrado en Discapacidad y Derechos por la UBA. Buenas tardes, Mayra. Comenzamos contigo. Es un gusto tenerte con nosotros. Buenas, ¿cómo les va? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Para nosotros, tanto para el doctor José como para mí, es un verdadero honor, un placer enorme haber sido convocados por la Universidad de Congreso y por el Foro de Abogados de San Juan para dar esta charla. Bueno, nosotros al principio, para poder analizar y ver qué podíamos dar y qué podía servir, lo primero que hicimos fue barajar varias alternativas de exposición y resolvimos hablar sobre los servicios mixtos. ¿Pero de qué forma? Tratando de compartir experiencias nuestras, pudieran aportar opciones para poder encarar casos y también abonar conocimientos principalmente para los que recién inician su camino en la rama del derecho previsional o para aquellos que sin dedicarse de lleno al derecho previsional pudieran tener a través de este medio algunas herramientas o como para evacuar una consulta, iniciar el abordaje de un caso o simplemente para derivar. También tenemos presentes que en nuestro público están los alumnos, entonces hemos ideado la exposición de manera tal que podamos colaborar en el aprendizaje de ellos. Y para los colegas previsionalistas, bueno, será un repaso de conocimientos. Nosotros cuando pensamos en la estructura de la charla, lo primero que dijimos, ¿cómo la hacemos? Y lanzamos una encuesta libre a los profesionales en general para ver qué sabían de la seguridad social. Entonces, consultamos qué sabían de seguridad social, qué sabían sobre la importancia de la seguridad social, cuál era el ámbito de incumbencia, cómo se aplicaba el artículo, la garantía del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y ante todo, qué sabían del tratamiento de los propios aportes. Y es una premisa, esas fueron, creo que, las premisas fundamentales para poder definir, hablar de los servicios mixtos, porque básicamente los servicios mixtos es la combinación que podemos hacer entre los diferentes regímenes con los aportes que hayamos hecho a lo largo de nuestra vida en diferentes, bajo diferentes normativas o bajo diferentes formas de trabajar, ¿sí? Entonces, eso hizo que nosotros
dijéramos, bueno, con esta charla lo que vamos a aportar van a ser conceptos y lineamientos básicos para poder afrontar o llevar adelante el tratamiento de los servicios mixtos. Primero, ¿qué tenemos en cuenta? El material de trabajo. Nuestro material de trabajo es el cliente, es la persona que viene a la consulta. La persona que viene a la consulta tiene principalmente una problemática, pero lo que hace es traer su historia de vida. En derecho previsional nosotros lo que vemos es que no solamente trabajamos con la normativa, sino que también trabajamos con la persona. Fundamentalmente, nuestro rol es un rol social. Nosotros no solamente le damos la solución a su problema particular, su problema individual, sino también generamos un enorme impacto social, porque la persona que puede resolver esta carencia o esta contingencia que está sufriendo, lógicamente puede dar vuelta a la página de su libro y empezar una nueva vida. Cuando alguien logra encarar su vida de manera distinta, se siente digno. Y realmente el objetivo de la seguridad social es la dignidad de la persona. Entonces, si a eso le sumamos que nosotros en nuestro artículo primero de la ley del foro tenemos un imperativo que dice que la abogacía es una función social, imagínense que nosotros en seguridad social ponemos en práctica plenamente ese imperativo. También hay que tener en cuenta otro detalle que no es poco importante, que es que la legislación de la seguridad social está disgregada, no es orgánica, es inorgánica y encima está en continuo movimiento. Nosotros a medida que va pasando la vida vamos viendo que siempre va mutando y encima tiene otra característica, que cuando surge una normativa de otra rama del derecho, seguramente también nos impacta, como nos pasa con las normativas tributarias que tienen que ver con AFIP, que seguramente tienen un impacto en el ámbito previsional. Entonces, teniendo presente que tenemos una legislación cambiante, que es inorgánica, que es muy plural, muchas veces cuando viene esa persona, nosotros nos complejizamos. Automáticamente se nos va el foco de cómo tenemos que abordar el caso. Entonces, hemos resuelto con el doctor dar estos pequeños lineamientos para poder darle practicidad y una mirada más directa a lo que es tratamiento de los servicios mixtos, que reitero, vendría a ser ese ensamble entre los aportes que hacemos a diferentes regímenes. Para eso vamos a analizar previamente, producto de esta encuesta hemos visto que necesitamos tener estructurado lo que es la seguridad social. Nos vamos a ayudar de un PowerPoint y acá me van a soplar si lo pueden ver. A ver. Regulaciones legislativas me parece fantástica, que aseguran al individuo o a un grupo social o grupos sociales un derecho a determinadas prestaciones. Se cortó. Un derecho a determinadas prestaciones que cubren riesgos derivados de contingencias sociales a cuyas consecuencias no pueden ser afrontadas por los propios afectados. Yo le agregaría algo más. Le diría también que son contingencias o situaciones que reducen o suprimen su actividad o le provocan cargas económicas suplementarias. Siempre en pos de la dignidad humana. Nosotros tenemos que tener presente que siempre el objetivo es la dignidad humana. Entonces, a ver. ¿Pasó el power? Hola. Aún no pasa la siguiente. Veo que está como trabado. Disculpen. A ver. Bien. Ahí está. Bien. Ahora estamos. Esta seguridad social que hemos dicho, este concepto de seguridad social,
nosotros lo vemos siempre asentado en un principio, que es el principio de la solidaridad. Pero el principio de la solidaridad no es el único principio que regula la seguridad social. La seguridad social tiene muchos principios que le dan basamento a la manera o a la protección en la que encara justamente la protección. Primero vemos el principio de universalidad. El principio de universalidad, como la palabra misma lo dicen ustedes, pueden deducir que apunta a la cantidad de personas, a quienes alcanza, a los beneficiarios que alcanza, es a todas las personas. La función de la seguridad social es proteger al ser humano como tal y se constituye como un derecho subjetivo público. Después, tenemos el principio de solidaridad, y este principio de solidaridad es justamente la contracara del principio de universalidad. Si nosotros estamos diciendo que el principio de universalidad es que es para todas las personas, si es para todas las personas, el principio de solidaridad implica que todas las personas están obligadas a contribuir en la medida de sus posibilidades, de contribuir económicamente estamos hablando, en la medida de sus posibilidades, a la protección del resto de las personas. Entonces, tenemos ahí la cara y la contracara fundamental de la seguridad social. Después vemos el principio de la unidad. El principio de la unidad no se refiere a que tiene que ser dirigido por un único órgano, sino que por más que sean diferentes instituciones las que pongan en ejercicio esa seguridad social, tienen que estar coordinadas, sus criterios tienen que ser congruentes, se tienen que otorgar prestaciones y beneficios que realmente sean similares a diferentes colectivos de acuerdo a la necesidad que tenga. Que cada colectivo tenga, se tiene que responder. El principio de igualdad, que es el principio que sigue, es un principio de derecho, que todos lo conocemos, pero que es plenamente aplicable a la seguridad social. Se debe dar el mismo tratamiento a todas las personas que se encuentran en la misma situación. Pero ojo, a la inversa, debe darse el mismo trato, un trato distinto a las personas que tengan una situación diferente. A continuación vemos el principio de evolución progresiva de los beneficios de la seguridad social. A mí me gusta muchísimo este principio, porque ¿qué implica? Es el principio de la no regresividad. Si nosotros logramos que un beneficio sea reconocido o que un derecho haya sido reconocido, no tenemos que ir hacia atrás por el principio de los derechos adquiridos, nosotros lo que logramos ya lo tenemos. Entonces hay que tener muy presente que si logramos algo, eso nos marca que hacia atrás no podemos ir. Después sigue el principio de la integralidad. El principio de la integralidad lo que nos dice es que no tenemos que quedarnos solamente con la cobertura de los clásicos riesgos, esos que conocemos que son enfermedad, vejez, invalidez, muerte. No, siempre tiene que estar expectante a ver cuáles son las nuevas contingencias, las nuevas necesidades sociales para poder protegerlas. Siempre tiene que estar atento a detectar el Estado o la organización que tenga la mirada de la seguridad social, tiene que tratar de proteger las nuevas contingencias que vayan surgiendo y a su vez generar nuevos beneficios de acuerdo a cómo sean las necesidades. Después tenemos el principio de inmediatez. ¿Qué quiere decir? La palabra también lo define, que tiene que ser hoy. Si la necesidad es hoy, hoy tiene que estar el beneficio, hoy tiene que estar la cobertura, hoy la protección. No tiene que ser cuando ya la persona no la necesite, cuando ya la superó o cuando ya no está la persona. Tiene que ser hoy. ¿Qué implica? Que los trámites tienen que ser cortos, ágiles, los plazos también tienen que ser reducidos. Cada trámite que nosotros tengamos que encarar tiene que cumplir
con este principio para que sea temporáneo. Ahora, para mí sigue siendo un principio utópico, pero es bueno que esté dentro de los principios de la seguridad social, porque de esa forma las personas que tienen que legislar tienen que tratar de lograr, con este principio, tratar de lograr esa rapidez que se necesita en el ámbito de la seguridad social para poder proteger. Después sigue el principio de la subsidiariedad del Estado. Este principio es sumamente importante y marca que la regla no es que el Estado tiene que cubrirnos las necesidades, sino que nosotros somos los responsables, nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo de las necesidades que se nos presenten, de las contingencias. Entonces, la regla es que la persona responda por sus propias necesidades. Y el último garante de la seguridad social es el Estado. ¿Está? El individuo, cuando no pueda responder por él mismo, pero cuando llegue al extremo de no poder responder por sí mismo, ahí recién el Estado tiene que aparecer. Pero tenemos un componente dentro de este principio y es la responsabilidad social de los ciudadanos, porque para eso cada ciudadano tiene que ser responsable socialmente, tiene que usar ese beneficio si lo necesita, no usarlo indebidamente. Un beneficio de la seguridad social tiene que sí o sí proteger al que lo necesita, pero nosotros, si no lo necesitamos, no lo tenemos que usar. Y ahí les traigo a colación el tema del IFE. ¿Cuántos conocemos que no necesitaban el IFE, pero igual lo cobraron? ¿Y cuántos conocemos que necesitaban el IFE y no lo cobraron? Entonces, acá se da esto de la responsabilidad ciudadana. Nosotros tenemos que ser responsables socialmente a la hora de usar un beneficio, porque si usamos un beneficio y no lo necesitamos, seguramente se lo estamos quitando a otro que sí. Después vemos el principio de la asignación preferente de recursos. Concretamente, el Estado a la hora de hacer el presupuesto tiene que designar una partida para la seguridad social. Y traigo el mismo ejemplo del IFE. No podríamos haber tenido la oportunidad ante la contingencia de la pandemia de cubrir situaciones de necesidad si no hubiera sido destinado un recurso económico a este tipo de contingencias o a las contingencias en general que se definió en la contingencia de la pandemia. Y por último, el principio de la irrenunciabilidad. El principio de la irrenunciabilidad es un principio de carácter constitucional. Está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el tercer párrafo, y por ende es operativo. No se puede renunciar a la seguridad social. Se puede elegir si se ejerce o no se ejerce, pero no se puede elegir si uno está o no está dentro de la seguridad social. ¿Cuántas veces escuchamos? Pidió la pensión y no la necesitaba, pidió la jubilación y no la necesitaba. Primero, nosotros sabemos si la necesita o no la necesita. Y segundo, está dentro del sistema, cumplió la requisitoria, hizo aportes o enviudó, tiene el derecho, lo puede ejercitar. Puede elegir no ejercitarlo, puede elegir no ejercitarlo, pero que al estar dentro de la seguridad social puede en cualquier momento, por más que sea después de 20 años, venir a ejercer un derecho. Ahora pasamos a la siguiente. Como dijimos, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, tercer párrafo, menciona cuáles son las protecciones de la seguridad social que nosotros garantizamos. Dice, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter, se borró,
que tendrá carácter obligatorio, integral e irrenunciable. Y sigue mencionando varios, dice también jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia. Vemos que hace una enunciación. Esto es a lo que yo me refería recién, hablando de carácter operativo y, por supuesto, tiene carácter constitucional. Nosotros tenemos hoy en día un régimen que lo llamamos el régimen general, pero no siempre fue de la manera que la conocemos. Antes de la reforma de 1994, teníamos totalmente disgregadas las normas, más de lo que tenemos ahora, y habían infinidad de regímenes diferenciales y especiales que por supuesto iban respondiendo cada uno de los colectivos que consideraba que tenía que tener un tratamiento especial o su actividad o su persona o el ámbito donde se desempeñaba. Que hizo la 24241 en 1994, agrupó la mayor cantidad posible de regímenes y estableció un régimen mixto de capitalización y de reparto. Ese fue el gran cambio organizacional que se produjo en la seguridad social, porque la misma ley dijo que después iba a hacer una mención de cuáles iban a ser los trabajos insalubres, riesgosos, peligrosos. Entonces, hizo un diferimiento de lo que iba a ser el tratamiento de los trabajos diferenciales y especiales y lo circunscribió una porción muy corta. Pero teníamos igualmente un régimen mixto. ¿Qué hizo la ley 26.425? Unificó más. Hemos tenido a lo largo del tiempo, desde el 94 hasta el 2008, hemos tenido varias etapas donde se han ido concentrando más el sistema. Pero la 26.425 lo que hizo fue crear el CIPA, que sintéticamente el CIPA lo que hizo fue eliminar el régimen de capitalización, dejándolo absorbido y sustituido por el régimen de reparto. Este CIPA, Sistema Integrado Previsional Público, es lo que conocemos como el régimen general. El régimen general es el que está administrado por el Estado, gestionado por el Estado, a través de ANSES, que es la Administración Nacional de la Seguridad Social. Como no tenemos la posibilidad de hablar de todos los beneficios, porque sería larguísima la charla y no podríamos concentrarlo en algo puntual, vamos a ejemplificarlo en las jubilaciones. En el régimen general, para poder establecer después cómo vamos a hacer el cálculo de los servicios mixtos, vamos a hablar de la jubilación. Y la jubilación en el régimen general dice que para jubilarse la persona necesita de dos componentes: la edad y los servicios con aportes. La edad, 65 años para los varones y 60 años para las mujeres, y los servicios por lo menos 30. Ahora, si nosotros partimos de la idea de que la jubilación es un derecho, que lo que hace es intentar compensar el esfuerzo laboral realizado por una persona a lo largo de determinado número de años y sustituye el salario, si a eso tenemos presente que a medida que van transitando esos años, inevitablemente la persona sufre un desgaste progresivo de su capacidad laborativa, es lógico que se pueda pensar que haya regímenes o trabajos que puedan generar un deterioro mayor que los trabajos comunes. Es así como surgen los trabajos, los regímenes diferenciales y los regímenes especiales. Los regímenes diferenciales son aquellos en los que el legislador estableció ciertos requisitos, por supuesto menos rigurosos, para poder acceder al beneficio jubilatorio, considerando el tipo de tareas desempeñadas por el trabajador por considerar que le provocan o una vejez o un agotamiento prematuro anterior, sea mayor o más temprano al trabajador.
Acá podemos mencionar dentro de este grupo de trabajos acá en San Juan, el trabajo que se hace en la minería o los trabajos de fundición a altas temperaturas, como eran los trabajos que se hacían en la electrometalúrgica andina o en los hornos de Catorini, por ejemplo, para que ustedes se vayan ubicando dentro de lo que estamos hablando. Y los regímenes especiales son aquellos que regulan ciertas situaciones que a juicio del legislador merecen ser objeto de un tratamiento particular, ya sea por la naturaleza de la actividad o por alguna particularidad tinente a los trabajadores que están involucrados. Si nosotros vemos en el caso de los regímenes diferenciales, claramente la actividad riesgosa, insalubre, esa labor que nosotros notamos, que el agotamiento de la persona se plasma o la vejez es más notoria, bueno, nos surge como más lógico que la ley le permita jubilarse con menos años de trabajo. Ahora, en regímenes especiales son decisiones gubernamentales o legislativas que destacan o la actividad o la persona, pero que no tienen este condimento de la tarea o del lugar que claramente puede verse y puede entenderse. Por eso muchas veces vamos a ver que hay pensadores cuando leemos y estudiamos sobre regímenes especiales, vemos que es sumamente discutido, sumamente discutido. Hay pensadores que creen que son regímenes de privilegio, porque dicen si dan una normativa, emiten una normativa que regula el trabajo de determinadas personas en relación a lo que hace el resto, esa norma especial que le genera alguna quita o algún requisito un poco más liviano, bueno, puede tener el calificativo de privilegio. Sea como sea, todo sistema que difiera del general debe tener una justificación, debe tener una razón de ser, una razón objetiva y, por supuesto, nunca contrariar ni ser incompatible con la seguridad social, con la igualdad ante la ley y con la justicia. Ahora, yo les he hecho un pantallazo de lo que estudiamos de los libros. Estudiamos la clasificación de regímenes diferenciales y de regímenes especiales. Pero acá les estoy mostrando cómo aparece en ANSES, cómo lo muestra ANSES. No lo muestra con una calificación. Si ustedes miran el segundo grupo de la izquierda, vemos que dice trabajo riesgoso o insalubre. Habla del tipo de trabajo. Y dice, el trabajo riesgoso o insalubre es aquel que se realiza en lugares donde las condiciones, la modalidad o la naturaleza del trabajo afectan la salud. Y en el margen del costado superior, superior derecho, vemos que dice actividades especiales. Y dice abarca distintas actividades que requieren la presentación de documentación específica. Entonces ahí hace claramente esta distinción de la cual yo les hablo. Los servicios diferenciales puntualiza ANSES como trabajos que se hacen de determinada manera por el trabajo o por el lugar, y los especiales simplemente dice que tienen una requisitoria distinta. Pero lo cierto es que acá ANSES nos está mostrando cómo lo trae el cliente. Cuando el cliente viene a la consulta, el cliente trae esta información. El cliente cuenta su historia. La persona nos habla de qué es lo que vivió. No nos dice yo estoy en un régimen especial o en régimen diferencial, simplemente nos cuenta. Y nosotros ya tenemos que saber que está en un régimen distinto al general. Y por ende vamos a saber que vamos a tener que trabajar de manera combinada o mixta si la persona no tiene todos los años aportados en el mismo régimen. Hay que tener presente algo fundamental de la vida de hoy. Hoy en día no tenemos un solo trabajo, no es como cuando nuestros abuelos trabajaban, que empezaban en un trabajo y toda la vida tenían el mismo trabajo. Hoy en día tenemos el pluritrabajo, ¿o no es así?
o ya sea porque nos despiden y hay una inestabilidad laboral, entonces no estamos tanto tiempo, no generamos tanta antigüedad en un trabajo, o también porque hay otro pensamiento, ya no está ese pensamiento de que eternamente nos quedamos donde no nos sentimos cómodos. Hay un pensamiento un poco más laxo en eso, y si no nos sentimos cómodos en este trabajo, renunciamos, que seguro va a aparecer otro. Y es el pensamiento hoy en día de los jóvenes. Entonces, para hacerles un resumen o para hacer una síntesis, vamos a decir que los regímenes especiales son aquellos que regulan situaciones que merecen ser objeto de un tratamiento legislativo en particular por la naturaleza de la actividad o por alguna particularidad atinente a los trabajadores involucrados. En cambio, los regímenes diferenciales son aquellos en los que el legislador estableció requisitos menos rigurosos para acceder al beneficio, considerando el tipo de tareas desempeñadas, y se establecen 3 categorías para esto. Las tareas que son insalubres por la sustancia que manipulan o fabrican, y por supuesto las tareas que están desempeñadas dentro de ese ambiente. La segunda clasificación o la segunda categoría son las tareas que no son o pueden no ser insalubres, siempre y cuando se den las condiciones normales de ejercicio. Por ejemplo, ahí les he colocado ventilación, maquinarias, dispositivos, o sea que todo lo que debe funcionar o debe estar proporcionado para que esa tarea tenga un ambiente sano, si se cumple con esa normativa, con esas condiciones, el trabajo o la tarea no es insalubre. Pero si no están presentes esas condiciones de normalidad, las tareas son insalubres y por ende se califica también el servicio de esa manera. Y por último, las tareas que no son insalubres, pero ni tampoco los lugares son insalubres, pero que requieren que la autoridad administrativa las declare como tal. Si nosotros tenemos una autoridad administrativa que dice que ese lugar es declarado insalubre o esa tarea es insalubre, para la norma es insalubre. Entonces nosotros lo tenemos que tomar como un trabajo diferencial. ¿Cómo aparece normalmente en la charla del cliente? El cliente, yo les voy a comentar, les voy a traer el ejemplo del caso práctico que vamos a ver al final. Al final vamos a aprender a hacer el cálculo manual para aquellos que no tengan un sistema de cálculos previsionales. Vamos a aprender a hacer un cálculo manual de servicios mixtos, donde ustedes aprendan a combinar el servicio común con el servicio diferencial, especial o distinto, y puedan determinar cuál es la edad y cuántos son los años de servicio que necesita esa persona para poder acceder al beneficio. En el caso del caso práctico que vamos a ver al final, es un cliente, una persona, Ricardo. Él fue toda la vida trabajador metalúrgico. Cuando vino la consulta no tenía no tenía un beneficio, ya tenía el beneficio de retiro transitorio por invalidez, el cual se lo habían suspendido. Como le siguieron pagando, él no hizo absolutamente nada, y cuando le retiraron el beneficio, fue a ANSES a reclamar y le dijeron: es que usted, al momento de ser revaluado, no tuvo el mismo porcentaje por el cual le dieron el beneficio del retiro transitorio, y por ende usted ya no puede gozarlo. Cuando viene, cuenta esto, yo lo primero que hago es mirar la digitalización de su expediente, y ahí noto que efectivamente no podía revivirle el trámite del RTI, y empiezo a ver qué es lo que se puede hacer. Concretamente, lo primero que advertimos es que no tenía documentación. Entonces, nos ocupamos de recabar la documentación. Cuando él trae las certificaciones de servicios, trae, en este caso, logra conseguir unos recibos de sueldo, vemos que habían aportes que estaban hechos con carácter diferencial y habían aportes que estaban hechos con carácter común. Entonces, bueno, fue una sorpresa para él, porque él, antes de venir a la consulta, había ido a ANSES para pedir un
o sea, para pedir una jubilación. ¿Por qué? Porque él decía, yo como metalúrgico me puedo jubilar a los 50 años. Y él, habiendo trabajado toda la vida como metalúrgico, creyó que así era. Cuando fue al turno, le dijeron, no, usted tiene que esperar a los 65 años para jubilarse. Entonces, fue una sorpresa muy grande. Él viene a consultar para ver si realmente es así. Y eso es lo bueno de poder trabajar los servicios mixtos, que nosotros podemos darle la alternativa que no le da el conocimiento de él, que él decía a los 50 años me puedo jubilar, que no le da ANSES, porque ANSES le dice, usted se tiene que jubilar a los 65 años, y nosotros, teniendo este manejo de la mezcla o el ensamble de los servicios, podemos darle una opción distinta y, ante todo, darle esperanza. Imagínense una persona que está transitando 50, 50 y algo de años, que le digan que a los 65 años recién se puede jubilar. Por eso hablo siempre de este rol social que cumplimos. Cuando miro cuáles son los aportes no se le habían realizado con un trabajo como metodológico, sino como personal de instrucción. ¿Qué lleva esto? Cambiar la requisitoria. Ya no se necesitan 50 años, sino 55 años para jubilarse. Estos 55 años ya los tenía Ricardo, porque Ricardo tenía en ese momento 57. Entonces dijimos, bueno, todavía podemos. Teníamos varias opciones. O le inicio un juicio laboral por el carácter de los servicios, tratando de lograr que la totalidad sea reconocido como un trabajo diferencial, o genero esta alternativa, o hago las dos cosas. Cada uno va a tener la posibilidad, de acuerdo a lo que el cliente les traiga, por eso digo que es muy importante esa escucha activa de la primera consulta, para ver si por ahí tenemos o no tenemos tiempo. Si, por ejemplo, nosotros hacemos un cálculo de servicio mixto y nos da que son 60 años los que necesitamos para jubilarlo, bueno, sabemos que si tiene 57 tenemos 3 años. En esos 3 años podemos generar un juicio laboral y por ahí obtener el reconocimiento de los servicios. O por ahí obtenerlo y presentarlo a un reconocimiento de servicios y ya tener en mano la resolución del reconocimiento de servicios por el carácter distinto. O directamente presentarlo en la jubilación y generar un retroactivo. Estas son varias opciones, pero que las vamos a ver después en la combinación que vamos a hacer al final de los cálculos. Ahora, específicamente, están regulados los servicios especiales y diferenciales y los va a explicar el doctor José Salinas. Así que le doy la palabra al doctor José. Muchísimas gracias, Mayra. Excelente, la verdad que muy didáctica, muy comprensible todo, los que nos has compartido de tu experiencia, ¿no es cierto?, en el trabajo. Habías hablado anteriormente de la presencia de nuestros alumnos y también quería mencionar, antes de presentar al doctor Salinas, la presencia de colegas, docentes, alumnos de otras universidades y de otras provincias, de Jujuy, de Buenos Aires, de Río Negro, de Tierra del Fuego, de Mendoza, y por supuesto a nuestros docentes, egresados y alumnos de nuestra universidad. Ahora sí, vamos a presentar al doctor José Gabriel Salinas. José Gabriel es abogado, es vicedirector del Instituto de Derecho Previsional del Foro de Abogados de San Juan, está diplomado en Seguridad Social por la UBA, es integrante de la Comisión de Seguridad Social de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA. Es coordinador del Centro de Acceso a Justicia Rawson San Juan, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. José Gabriel, un gusto conocerte esta tarde y es un gusto también escucharte. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Verónica. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Buenas tardes, buenas noches a todos. A ver, voy a subir el power. Así, bueno. La doctora Pandilla ya dio un pantallazo de lo que vamos a hablar. Justamente voy a detallar. Ahora sí, ahora estamos. Bueno, primero les quería comentar que al ser tanto los regímenes diferenciales,
voy a tratar de detallar los que más puedan y hacer hincapié en los que más utilizamos en la práctica, ¿sí? Sobre todo en la región Cuyo. Como bien nos comentaba la doctora Pandilla, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad que tienen estos regímenes? Es proteger al trabajador que durante toda su vida laboral se desempeñó en tareas que implican riesgo o que por sus exigencias son causa de agotamiento o vejez prematura, ¿sí? O a su vez prestan sus tareas en lugares que son, o sea, se dan en condiciones desfavorables. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace los regímenes diferenciales, los regímenes previsionales diferenciales? Es reducir ese tiempo de servicio y de edad a fin de que obtenga las prestaciones, ¿sí? Sin esperar a la edad de 65 años y reunir los 30 de servicios con aporte. ¿Cuál es la característica que tienen? Justamente, bueno, ahí la mencioné, acreditando menos requisitos que los exigidos por el régimen general, pero van a tener las mismas condiciones respecto al tipo de beneficio, es decir, PBU, PC, PAP que conocemos, retiro transitorio por invalidez, pensión directa, pensión derivada, y también las mismas condiciones en cuanto al monto del haber y la movilidad, que es algo que ya vamos a ver que se diferencia de los regímenes especiales, que tienen características, se calculan de manera diferente, se hace un aporte, una alícuota diferencial, ¿sí? En cuanto a los aportes, y tienen una movilidad específica. Siguiendo con los regímenes diferenciales, la principal legislación es el decreto 4257 del 68, que es lo que hace, establece un régimen básico donde enumera determinadas tareas, ¿sí? Y también deja abierto el panorama, dando la posibilidad de incluir cualquier otra tarea bajo la condición que se realice en lugares declarados insalubres, ¿por quién? Por la autoridad competente nacional, menciona, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos? 55 años de edad para los varones y 52 para las mujeres, y 30 de servicios para ambos, ¿sí? ¿Se escucha bien? Bien. Se escucha perfecto, doctor. Bueno, continuamos entonces. A su vez, dicho decreto enumera cuáles son las tareas incluidas, aclarando que deben ser prestadas de manera habitual. ¿Cuáles serían? Contacto directo con pacientes en leprosería, salas o servicios de enfermedades e infectos contagiosas, hospitales de alienados, ¿sí? Cámaras frías, en tareas que, bueno, ya voy a hacer una acotación respecto a las cámaras frías, tareas declaradas insalubres por la autoridad competente nacional, es decir, que aparte de estar enumerado, aparte de prestar las tareas en las cámaras frías, en este tipo de tareas como la cámara fría, se necesita una declaración de la autoridad competente para que se aplique el régimen diferencial, ¿sí? Ferroviarios, enumera el decreto las tareas de ferroviarios, choferes de ómnibus, ¿sí? Son colectivos de personas que pertenezcan a líneas regulares, urbanas, interurbanas y de larga distancia. Acá vemos mucho la tarea prestadas en minas de cielo abierto, en la obtención directa de productos mineros. El inciso F de dicho decreto también deja abierto el panorama. El régimen diferencial se va a aplicar a toda persona que se desempeña en lugares o ambientes declarados insalubres. O sea, no solo enumera la tarea, sino que deja abierto para que la autoridad competente disponga qué tarea prestada en un determinado lugar tenga este régimen diferencial, mejor dicho. También enumera el mismo decreto otro régimen diferencial, el personal que esté afectado a tareas de laminación, acería, fundición en ambientes de altas temperaturas, radiación de calor, acá pongo un concepto de lo que es la laminación, que es
proceso por el cual se reduce el espesor de una lámina de metal con la aplicación de presión mediante uso de distintos procesos. Esto es muy conocido como rolado, ¿bien? Establece un régimen diferencial de 50 años de edad y de 25 de servicios. Acá les dejo algunos fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de la Sala Tercera, ¿sí? Ambos coinciden, bueno, era el que solicitaba la aplicación de dicho régimen era un supervisor, y bueno, la Cámara establece que las tareas de supervisiones no cumplían con este requisito de la habitualidad o que esté afectado directamente a las tareas, sino que se limitaban a una tarea de control sobre los operarios. Y bueno, no le otorga el beneficio bajo el régimen diferencial. También enumera el mismo decreto la actividad de los aeronavegantes que desempeñen funciones a bordo de aeronave, estableciendo una edad de 50 años y 30 de servicios, otorgando una bonificación según el tipo de desempeño que realicen y las horas de vuelo que cumplan. También, bueno, están incluidos dentro de este régimen los trabajadores de la Antártida e Isla del Atlántico Sur. Van a adquirir el beneficio jubilatorio a los 55 años para ambos sexos y 30 de servicios. Bien. Les aclaro que este Power, por ahí se los voy a dejar, lo hice bien didáctico para que les quede. Está bien detalladito lo más importante, digamos, el resumen de cada régimen diferencial y especial que voy a detallar más adelante. Empresas telefónicas, está legislado por su propio decreto, 4645 del 72, el personal femenino que desempeñe tareas de operadores o telefonistas, requisitos, 50 años de edad y 25 de servicios, telegrafía, radiotelegrafía, bueno, también se exige, siempre y cuando esta tarea se realice de manera habitual, 1.500 palabras por jornada de trabajo como mínimo. Los varones se jubilan a los 55 años de edad, 30 de servicios, y las mujeres 55 años de edad, igual que los varones, pero con la salvedad de que requieren 25 años de servicio. Ahí les dejo una definición de lo que es la telegrafía y la radiotelegrafía. Bueno, lo que es la industria de la carne está regulado por el decreto 3555 del 72. El requisito para obtener el beneficio son los varones 55 años de edad, las mujeres 50 años de edad. Los varones varían la cantidad de años necesarios. 55 años de edad los varones y 30 de servicio, mujeres 50 de edad, 27 de servicio. Chacinado, la industria del chacinado también, al igual que la carne, exige los mismos requisitos en cuanto y hace la distinción para varones y mujeres. Hay una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del 2010 que equipara al personal que se desempeña en plantas procesadoras de aves, los equipara a los trabajadores de la industria de la carne y chacinados con idénticos requisitos, ¿sí? El personal de exploración prolífera y gasífera también, ¿sí? que desarrolle su tarea en exploración de campaña y tareas de boca de pozo. Establece requisitos de 55 años de edad y 25 de servicios. El personal que desempeñe función permanente en planta de fraccionamiento de combustibles líquidos también, forma parte del régimen diferencial. El personal de la industria del vidrio, regulados por el decreto 3176 del 71, siempre que esté afectado a tareas de fabricación y composición del vidrio. Un requisito de 50 años de edad y 25 de servicio. Justamente la doctora Pandilla recién hablaba de los trabajadores de Catorini. Enfermería, la ley 24.004, habla de determinadas tareas, enumera tareas de enfermería para que
se han considerado dentro de este régimen, ya sea que se desempeñan en relación de dependencia o como autónomo. Las tareas que se den en unidades de cuidado intensivo, unidades neuropsiquiátricas, servicios de emergencia, áreas afectadas a radiaciones, o aquellas que se realicen con riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas o pacientes oncológicos, ¿sí? Se aplica acá el artículo 1 del decreto que mencioné en primer término, el 4257, varones 55 años de edad, mujeres 52, ambos 30 de servicios. Detallo, bueno, empresas de servicios eléctricos, usinas eléctricas de YPF también ingresan dentro del régimen diferencial, o sea, necesitan requisitos menores al régimen general. Transportes de carga, ¿sí? Comprende conductores de vehículos, de carga urbano, interurbano, de larga distancia, que se realizan sus tareas en relación de dependencia, se les exige un requisito de 55 de edad y 25 de servicio, y si realizan sus tareas como autónomo, 60 de edad y 30 de servicio. También se les exige justamente que el requisito de la habitualidad, de manera regular y continuada y constante, debe ser realizar este transporte de carga. Los taxis también tienen su régimen diferencial, requisitos 60 años de edad y 30 de servicio. También la característica de estas tareas es que se den de manera habitual, justamente también. Acá está un tema muy importante, sobre todo, vamos a hablar de los docentes, famosos docentes que se desempeñan en zonas de frontera, ¿sí? Están regulados por el decreto 538 del 75. Lo vemos habitualmente en la zona, justamente en las escuelas, en determinadas escuelas de Jáchal. Bueno, tenemos otras localidades también. Yo particularmente he asesorado a mucha gente de Jáchal. Están en este decreto, están enumerados, perdón, y ahí sí remite, no me sale ahora el número hay una legislación, un decreto de habla qué lugares están dentro, o sea, son considerados dentro de la zona de frontera, justamente. Si alguien me ayuda con el número, buenísimo. Comprende a los docentes que están, docentes de frontera primario y preprimario, que se desarrollen en establecimientos públicos o privados que estén dentro del estatuto docente, ¿sí? Que es la ley 14.473. Y los docentes de enseñanza diferenciada. ¿Cuándo se van a poder jubilar? Cuando cumplan los 25 años de servicio, sin límite de edad. O sea, pueden tener 50 años, pero cumplen con los 25 años de servicio y se pueden jubilar. Obviamente queda excluido de este régimen, queda fuera el docente que dé una instrucción individual. Acá se planteaba, bueno, ya más adelante voy a detallar en los regímenes especiales de los docentes no universitarios, el problema de la percepción del suplemento docente, que les anticipo que es la diferencia entre el monto del haber calculado según el régimen general con el 82% del cargo o horas que tenga el docente al momento del cese. Esa diferencia la conocemos como el suplemento docente. En este caso de los docentes de zona de frontera, hubo una evolución al comienzo, se jubilaban, adquiriendo el beneficio con el monto del régimen, o sea, con el mismo cálculo del régimen general, sin este suplemento docente, o sea, no lo percibían. ¿Por qué? Porque no cumplían con los requisitos que exige la ley docente, que son, bueno, vamos a hablar de la edad sobre todo, el problema estaba en la edad, que no llegaban a los 57 años. Entonces, se jubilaban bajo el régimen general, pero no cobraban el suplemento docente. Con posterioridad hubo una resolución, hubo creo que 2 resoluciones de la CARS, la Comisión Administrativa, bueno, la CARS es la segunda instancia de ANSES, ¿sí? De revisión de la seguridad social.
que le otorgó, le concedió el pago de este suplemento docente, creo que era Otero, sí, la causa Otero y bueno, Quiroga Liliana, en ambos. Hoy en día la situación es, es diferente. Hay un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social por el cual se le otorga el suplemento docente que prevé el decreto 137 el 05, siempre y cuando, o sea, sin límite de edad, sin cumplir los 57 las mujeres y los 60 los hombres, siempre y cuando no utilicen la bonificación por zona desfavorable. ¿Qué es lo que es esta bonificación? Ese decreto, llamado docente en zona de frontera, establece una bonificación que si los servicios se prestan en escuelas calificadas como de ubicación muy desfavorable, se bonificará en un 33%, dice el cómputo de los años. Es lo que llamamos en la práctica el 4x3, ¿sí? O sea, no se van a jubilar a los 25 años a los 25 años de servicio, sino con 19 años de servicio pueden utilizar esta bonificación para jubilarse. Ahora, si utilizan esa bonificación, no tienen derecho al suplemento docente. ¿Sí? No sé si quedó claro eso. O sea, pueden acceder a ese suplemento siempre y cuando no utilicen la bonificación por zona del artículo 2 del decreto. Otro régimen diferencial es el de recolección de residuos. Deben estar afectados en forma habitual y directa a dichas tareas, estableciendo requisitos de 50 de edad y 25 de servicios. Este es un régimen que lo trabajamos a diario, los que nos dedicamos al derecho previsional, el régimen diferencial de los trabajadores de la industria de la construcción, previsto por la ley 26.494, ¿sí? Esta ley establece determinados requisitos para los hombres. Bueno, esta ley entró en vigencia en mayo del 2009 y cuando entró en vigencia se necesitaba la edad de 60 años, ¿sí? Y de ahí fue bajando la edad requerida hasta llegar a la que prevé la ley, que es de 55 años, ¿sí? Hoy, desde mayo del 2012 en adelante, la edad necesaria para el trabajador de la industria de la construcción para poder jubilarse es de 55 años. Y las mujeres, desde la sanción de la ley, tienen la exigencia de esos mismos 55 años. Ahora, se exigen 25 años con aporte, pero de esos 25, 12 años dentro de los últimos 15 deben ser trabajados en la industria de la construcción, ¿sí? Para poder acceder. Como mencionaba la doctora Pandielia, por ahí acuden consultantes, clientes, que tienen servicios prestados a la construcción, pero no cumplen con los requisitos de los 12, de los últimos 15 efectivamente prestados a este régimen. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es un prorrateo. Por ahí tienen servicio prestado como administrativo en una empresa privada. Bueno, perfecto. No se jubilará, vamos a mezclarlo, ya la doctora nos va a enseñar cómo hacer el cálculo. No se va a jubilar a los 55, pero tampoco a los 65. Eso es tarea nuestra, determinar a qué edad va a tener el derecho. No es necesario, a ver, si dentro de los últimos 12, perdón, si tiene los 12 dentro de los últimos 15 para llegar a los 25, se puede utilizar servicios comunes, ¿sí? Incluso, bueno, cuando uno hace el cálculo, a veces le agregamos moratoria, pero siempre y cuando tenga esos 12 dentro de los últimos 15 efectivamente prestados en la construcción. ¿Cómo acreditamos que la persona trabajó en la construcción? Porque cuando se presenta un trámite para el ANSES, todos los servicios que salen en la historia laboral son comunes. Necesita, si es un varón, 65 de edad. Bien.
nosotros tenemos que acreditar, el cliente, el consultante, tiene que acreditar que eso efectivamente se prestaron a la industria de la construcción. ¿Cómo lo hacemos? La legislación menciona constancia de inscripción extendida por el IERIC, ¿sí? el Instituto de Estadística, Registro de la Industria de la Construcción, como también la constancia de inscripción del empleador, ¿sí? Del empleador a su cargo. A ver, en la práctica, lo primero que tratamos de acompañar son las libretas de aporte al Fondo de Desempleo, ¿sí? Que acá las nombro, en el Power. Y ANSES controla si están efectivamente, o sea, si no están adulteradas esas libretas, si tienen el sello bancario, el momento que cobraron, de qué fecha, ¿sí? Esos requisitos se fijan, los controlan. Y también el IERIC también extiende una historia laboral, ¿sí? Esa historia laboral que extiende el Instituto IERIC, que está en la calle Mitre antes de Rivadavia, acá en San Juan, no se discute. Directamente la toman por todos esos servicios, los toman por servicio prestado a la construcción. También menciona los registros de afiliados a la UOCRA. La realidad que vemos que no hay, la UOCRA no tiene un sistema donde figuren sus registros. Entonces, en un primer momento uno llevaba una historia laboral a la UOCRA y la certificaban y nos emitían una constancia, ¿sí? En un primer momento ANSES las tomaba por válidas, ya de hace varios años que no le dan validez porque justamente esa constancia dice que la fuente de donde se certifica es una historia laboral de ANSES, o sea, no hay registros de la UOCRA donde surja esa información, ¿sí? Vamos a pasar al régimen diferencial, no sé cómo andamos de tiempo. Bien. Trabajadores agrarios. ¿Cuál es la actividad agraria? Es aquella dirigida a obtener frutos o productos primarios a través de tareas pecuniarias, agrícolas, forestales o hortícolas, avícolas, bueno. Siempre y cuando no hayan sido sometidos esos productos a ningún tipo de proceso industrial, ¿sí? Siempre que se desarrollen, establece la ley, en ámbitos rurales. Bien, también el artículo 6 de esta ley define qué es lo que se trata por ámbito rural. Los requisitos para la jubilación del trabajador agrario son 57 de edad sin distinción de sexo y 25 años de servicio con aportes, ¿sí? Para el trabajador agrario. Menciona la ley qué tareas están comprendidas: la manipulación y almacenamiento de cereales, legumbres, hortalizas, etcétera, las que se prestan en ferias y remates de hacienda, empaque de frutos o productos agrarios propios. Bien, cosecha de fruta en actividades que estuviesen reguladas por resolución de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. Lo que vemos en San Juan, nos encontramos con el problema que San Juan, Mendoza, todo el trabajador de la vid no está incluido dentro de este régimen, ¿sí? Entonces no se pueden jubilar con menos años de edad y de servicios y de aportes. Las pruebas que se necesitan para acreditar este régimen diferencial del trabajo agrario: constancia de afiliación, ¿sí? Certificaciones de servicio con aporte que nos da el empleador, recibos de sueldo, constancia de afiliación a la obra social del sector, que es OSPRERA, ¿sí? Certificación extendida por ANSES del pago de asignaciones familiares, sentencia judicial, que reconozca la relación laboral que tuvo con el empleador, la libreta del trabajador rural. Incluso el RENATRE emite una especie de historia laboral también, eso se los recomiendo, es muy útil, que hasta ahora no he visto trámite que no los reconozca. Muy parecida a la historia laboral que emite el IERIC para los trabajadores de la construcción. Bueno,
el RENATRE también emite esa certificación. También se puede probar se puede agregar otra documental, como el quill del empleador, constancias de traslado a zonas de cosecha, si se hicieron inspecciones en el lugar de trabajo, ¿sí? También se puede solicitar agregar esa prueba, etc. Bueno, ahí hice un resumen de lo que son los regímenes especiales más importantes. Hay otros, obviamente, pero bueno, los más importantes los he mencionado. Vamos a hablar de los regímenes especiales, que no solo establecen menores requisitos de edad y servicio para acceder al beneficio, sino que acá se basa en el tipo de actividad desempeñada o las funciones que cumple el beneficiario, y se establecen hay distintas pautas en cuanto a los aportes que se deben hacer, aportes y contribuciones, determinación del derecho, cálculo del haber, movilidad, ¿sí? Que son totalmente distintas a las del régimen general, ¿sí? No así como los regímenes diferenciales que ya mencionamos. Sí, los regímenes especiales tienen otra manera de calcular el haber. Bueno, puedo distinguir dos tipos de categorías de regímenes especiales: los que tienen en cuenta las condiciones personales del trabajador y los que tienen en cuenta la actividad desempeñada. En cuanto a las condiciones personales del trabajador, podemos mencionar los minusválidos, que están legislados por la 2475, y los no videntes, ¿sí? Que hace una distinción la ley, caso de ceguera congénita o ceguera adquirida. Si es congénita, deben acreditar 20 años de servicios con aporte o 45 de edad. Si cumple con el de edad, si llega a los 45, no se requiere el requisito de los 20 años. En caso de ceguera adquirida, es importante que la haya adquirido en los últimos 5 años desde el cese laboral, o sea, de que cesa en los últimos 5 años desde cesado en la actividad, debe haber adquirido la ceguera. Ahora, también hay regímenes especiales que tienen en cuenta las actividades desempeñadas, ¿sí? Vamos a hablar de los docentes no universitarios, que se rigen por la ley 24016, esta ley que entra en vigencia en enero del 92, que incluye al personal docente que está mencionado en el estatuto docente, de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario. Establece un régimen de jubilación ordinaria, 60 años de edad para los varones, 57 las mujeres, ambos de 25 de servicio, de los cuales 10 de esos 25, 10 deben ser desempeñados al frente del alumno, continuo o discontinuo, ¿sí? Si no acredita esos 10 al frente del grado, debe acreditar 30 años de servicio docente, no 25. El haber, al igual que la jubilación por invalidez, por eso es un régimen especial, no habla de retiro por invalidez como hablamos en el régimen común, sino jubilación por invalidez. Se calcula en virtud del 82% móvil de la remuneración del cargo u horas asignadas al cese, al momento del cese, o de la remuneración actualizada del cargo de mayor jerarquía que haya desempeñado por un tiempo no menor a 24 meses. Acá, bueno, este régimen tiene un incremento en el aporte, 2 puntos respecto al régimen general, ¿sí? No vamos a aportar un 11, sino un 13. Esta ley fue derogada por el decreto 78 del 94. Sin embargo, se crea, recién les mencionaba, del suplemento especial docente. Es como que revive esta legislación con este suplemento, que se adicionan a los haberes que fueron calculados según el régimen general de la 24241. Justamente, ¿qué es lo que adiciona este decreto? Esa diferencia
entre el monto que resulta del cálculo según el régimen general y el 82%, y el monto que resulta del 82% de la remuneración del cargo u horas al momento del cese, ¿sí? Esa diferencia, incluso en los recibos de haberes, la vemos como el suplemento docente. No declara, por lo tanto, bueno, no sé, este decreto del 2005 no declara abiertamente la vigencia de la ley 24016, pero sí lo hace de manera implícita. Establece también una alícuota del 2% adicional al régimen común, que ya lo mencioné. Bien. Una resolución de la Secretaría, es importante mencionar esta resolución de la Secretaría de Seguridad Social, permite utilizar beneficios de la 24241, como el beneficio de exceso de edad, ¿sí? El famoso 2x1 que llamamos del artículo 19. Me voy a detener ahí. ¿Cuál era el objetivo de este decreto cuando surge? Reajustar los beneficios ya otorgados, ¿sí? Habían muchos que incluso se habían otorgado bajo la vigencia de la ley 18037, que es la anterior a la 24241, y bueno, reajusta esos beneficios siempre y cuando cumplan con los requisitos de la 24016, que son en cuanto a la edad y el tiempo de servicio, ¿sí? Y también acordar nuevas prestaciones a quienes acrediten esos requisitos en cuanto a edad y servicios docentes. Sí establece una incompatibilidad, al ser un régimen especial, hay una incompatibilidad entre la percepción de ese suplemento docente y el desempeño, la realización de tareas en relación de dependencia. A diferencia del régimen común, el principio es la compatibilidad, o sea, cuando la persona se jubila, lo pueden contratar en otra tarea, en blanco, y puede obtener el beneficio, siempre y cuando se trate de una jubilación bajo el régimen general. Puede obtener el beneficio jubilatorio y la remuneración por su trabajo, quien esté jubilado. Bueno, acá en este caso no. No puede cobrar el suplemento docente si regresa a la actividad laboral. De hecho, bueno, hay un caso de una señora que cobraba una pensión de Gendarmería Nacional y, bueno, detecta el sistema de ANSES en realidad fue un error de Gendarmería que informó mal un formulario de AFIP, y Gendarmería y ANSES considera que esa señora empezó a trabajar en dependencia de Gendarmería, y ella estaba jubilada como docente cobrando el suplemento, y lo primero que hace ANSES es cortarle el beneficio. Pero, bueno, en su momento lo planteamos, no solo le corta, o sea, se equivoca el ANSES porque de última lo que era incompatible era el suplemento docente y no el beneficio calculado según el régimen general, ¿sí? Directamente le cortó todo el beneficio, entonces, bueno, fue todo un problema. Lo que es incompatible es solamente el suplemento docente. Y bueno, tiene una regularidad en cuanto a los aportes, que también es para obtener la pensión o retiro por invalidez, que es distinto al régimen general, ¿sí? Para determinar el derecho a la prestación por invalidez o pensión, la calidad se considera que al docente como aportante regular, siempre que la invalidez o la muerte se produzcan encontrándose en funciones, ¿sí? En régimen general eso es distinto. Hay que tener en cuenta los aportes efectuados desde la muerte del causante, o en el caso del retiro por invalidez, desde la solicitud o incapacidad. Tienen que tener 30, dentro de los últimos 36 meses, 30 meses de servicio o 18, ¿sí? Acá es distinto en este régimen especial. En cuanto a la movilidad, el fallo, el leading case, digamos, es Gemel y Ester contra ANSES, ¿sí? Hay innumerables de fallos judiciales sobre el régimen docente. Acá básicamente la Corte de Justicia
la Suprema Corte de Justicia vuelve a cobrar vida, le da validez al régimen instituido por la 24.0016, y bueno, sostiene que se mantiene vigente con todas sus características, entre las cuales se encuentra su pauta de movilidad. Bien, por lo tanto, quienes aún hayan obtenido el beneficio con el decreto, con el aumento del suplemento docente, pueden reclamar la aplicación de este 82% móvil de la ley 24.016. ¿Por qué? Porque la obtención del suplemento, o sea, al obtener el suplemento docente de este decreto 137 del 05, ya de por sí conlleva que han acreditado los requisitos que establece la ley docente en cuanto a los años y la edad. Las jubilaciones docentes, no, en cuanto a su movilidad, no se rigen por el régimen, por los aumentos, digamos, establecidos por el régimen general, sino que tiene su propio índice de movilidad, que es el RIPDOC, remuneración imponible promedio docente, que se aplica desde marzo del 2012. Y acá también, para los docentes, los reajustes son semestrales. La movilidad, la movilidad no se encuentra suspendida por la Ley de Emergencia y Solidaridad, a diferencia del régimen general, cuya movilidad se rige por decreto. Y bueno, desde septiembre los haberes de los jubilados docentes aumentan un 14,22, ¿sí? A diferencia del régimen general tenemos un 7,5, que es de 7,5. Y la jubilación de los docentes universitarios van a aumentar un 19,6. Ahora justamente pasamos al régimen especial docente universitarios. Bueno, hablamos de la jubilación ordinaria. ¿Cuáles son los requisitos? 60 de edad para las mujeres y 65 de edad para los hombres. 25 años de servicio docente universitario, de los cuales 10, como mínimo, continuo o discontinuo, deben ser frente a alumnos. Eso es muy similar a lo que mencioné respecto a los docentes no universitarios, ¿sí? De la 24.016. Es importante, bueno, para tener derecho a esta jubilación, el último cese, el cese laboral se debe dar en la actividad de la docencia universitaria. ¿Sí? No pueden haber sido trabajado 20 años como docente universitario y bueno, y los últimos 5 trabajan bajo el régimen común. No, el cese laboral se debe dar en la docencia universitaria para tener derecho a este régimen especial. Jubilación por invalidez y pensión por fallecimiento, también, igual que los docentes, no se exige la regularidad de aporte, esos 30 meses dentro de los últimos 36, anteriores a la solicitud en el caso del retiro por invalidez o del fallecimiento en caso de la pensión, pero se deben encontrar en la actividad docente universitaria al momento que se incapacita a la persona o a la muerte, deceso. La jubilación por invalidez que prevé esta ley, a diferencia del régimen común, para obtener un retiro por invalidez, transitorio por invalidez del régimen común, del régimen general, se necesita, uno de los requisitos es no haber cumplido la edad jubilatoria, es decir, los hombres no tienen que tener más de 65 años y las mujeres más de 60. Bien, acá la jubilación por invalidez es distinta en los docentes. Tendrá derecho cualquiera fuese su edad, y puedo citar siempre y cuando, obviamente, tengan una incapacidad laboral del 66% o mayor, ¿sí? Que eso lo determina la Comisión Médica 26. Puedo citar un caso que es un extranjero, Rubén, de nacionalidad chilena, con 82 años, ¿sí? Como docente universitario, y claro, no llegaba a los 25 años de servicio. Sin embargo, me comentaba que tenía muchos problemas de salud, y él, bueno, continuando con lo que decía la doctora en un primer momento, por ahí van al ANSES y
con la mejor intención por ahí, qué sé yo, depende del día también, o quién los atienda también, hay gente con muy buena predisposición, obviamente, le mencionan que no se podía jubilar, no podía obtener el retiro por invalidez, justamente porque excedía la edad de 65 años. Y en realidad, al encajarse dentro de un régimen especial, sin límite de edad, pudo obtener la jubilación por invalidez. Asesoramos y reunía los requisitos. Así que con 83 años Rubén se pudo obtener este beneficio, obviamente que pasó por comisión médica y obtuvo un porcentaje de incapacidad favorable para obtener el beneficio. En cuanto a la liquidación, es igual el 82%, ¿sí? Igual a que la jubilación ordinaria que recién les mencionaba. El haber, 82% del cargo, sumatoria de cargos desempeñados al momento del cese, siempre que hayan desempeñado ese mismo cargo un mínimo de 60 meses, continuo o discontinuo, para tener acceso a la jubilación, a la jubilación ordinaria, ¿no? Si no llegan a esa cantidad de 60 meses, desempeñándose en el cargo docente universitario, se hace un promedio de cargo desempeñado durante todo ese periodo. Puede tener servicios cumplidos en regímenes generales y especiales, ¿sí? Se hace un prorrateo. En ese caso, se le va a aplicar la movilidad del régimen general a todo el haber inicial. También prevé esta ley una prestación por simultaneidad, ¿sí? Puede ser que tenga, no solo es docente universitario, sino que tiene otro trabajo bajo el régimen general. Establece, bueno, si no supera las 20, estoy viendo ahí cómo andamos con el tiempo. Bien, si no supera una dedicación máxima de 20 horas, va a tener derecho a esta prestación. Se le adiciona en ese caso un 2,73% del 82% del mejor cargo desempeñado durante 60 meses en toda la carrera universitaria. Bueno, a ver, por ahí está muy complicada la redacción, tiene derecho a una prestación por simultaneidad, ¿sí? No es que se le van a sumar los dos haberes, sino que va a tener un aumento, digamos, un extra. No va a corresponder, claro, no corresponde esta prestación por simultaneidad cuando los servicios lo haya desempeñado en otro régimen especial, ¿sí? Como por ejemplo, que sea docente también del no universitario. En ese caso, no accede a esta prestación por simultaneidad. Perdón. Bueno, investigadores científicos y técnicos. Ahí menciono la ley, la 22929, sus modificaciones. El personal que realiza actividades técnico-científicas de investigación, de desarrollo y de dirección, siempre y cuando tienen que tener dedicación exclusiva en alguno de estos organismos que menciono. El CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INTA, el INTI, la CONEA, el Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto Nacional del Agua, etc. También el personal docente que se desempeña en universidades nacionales con dedicación exclusiva y que realice actividades científicas de investigación o de desarrollo y de dirección. ¿Cuáles son los requisitos que tienen que reunir? 65 años los varones y 60 las mujeres. Eso, bueno, igual al régimen general en cuanto a la edad, pero los servicios, 30 años de servicio en cualquier régimen, 30 años de servicio, de los cuales 15 continuo o 20 discontinuo en actividades específicas, perdón, 15 continuos o 20 discontinuos, ¿sí? En alguno de esos organismos que le mencioné recién. Se pueden dar, esa tarea la pueden hacer en el país o en el extranjero, pero si la hacen en el extranjero, para ser considerado dentro de este régimen especial, los últimos 5 años deben haber sido trabajados en el país. Bueno,
Acá vamos a un tema interesante, porque esto, como ustedes saben, ha sido reformado. El régimen especial para magistrados y funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público, la ley 27546, es reciente, de abril del 2020, establece quiénes están comprendidos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y Ministerio Público, que se desempeñan los cargos que menciona en el anexo 1. ¿Sí? Hace una enumeración en 4 incisos, magistrado y funcionario de la Corte Suprema de Justicia, magistrado y funcionario de otras instancias del Poder Judicial de la Nación, de todos los fueros, incluyendo el electoral, magistrado y funcionario del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, enumerando todos los cargos, juez de Cámara, fiscal de Cámara, etcétera, juez de primera instancia, defensores. Toda la enumeración la encontramos en el anexo 1 de esa ley. Requisitos: mujeres 60 años y los hombres 65 años de edad. Ante la reforma, la edad establecida era 60 años. 30 de servicio con aportes, se exige, siempre que cumplan además con otros requisitos. ¿Cuáles son? Haberse desempeñado 10 años de manera continua o 15 discontinuo en alguno de esos cargos enumerados, siempre que se encuentren en el ejercicio al momento de solicitar la jubilación. Y también cesar definitivamente en el ejercicio del cargo. ¿Sí? Tienen que presentar el cese definitivo. El haber inicial, acá hay una diferencia principal, no van a tener el 82% del último cargo, sino van a tener el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones, ¿sí? Actualizadas, que sean percibidas durante un periodo inmediato, o sea, un periodo anterior al cese definitivo. Ahí les aclaro, era antes de la modificación, era el 82% de las remuneraciones sujeta al pago de aportes, bien, del cargo que desempeñaran al momento del cese. Eso ahora ya no es así. Bien. En ningún caso ese cálculo debe ser superior a la remuneración total, obviamente, en actividad. Y establece que será móvil. Ya vamos a ver el tema de la movilidad. También habla de la jubilación por invalidez. Los que se incapacitaren hallándose en ejercicio de sus funciones, también van a percibir, o sea, también tendrán derecho al haber en cuanto al 82%, el promedio de esas últimas 120 remuneraciones, los jubilados por invalidez. El monto utiliza el mismo cálculo. Si el periodo fuese menor a ¿qué pasa si tiene menos de 120 meses? Se van a promediar las remuneraciones actualizadas percibidas durante ese tiempo, ¿sí? Menor a los 120 meses. Acá hay una diferencia también en el aporte personal. Establece una alícuota se le agrega 7 puntos porcentuales, ¿sí? Sobre la remuneración. Es decir, del 11% que ya se aporta, hay que agregarle el 7%, quedando en total 18%, un aporte de un 18%. En cuanto a la pensión derivada o directa, se aplica por fallecimiento los artículos 53 y 98 de la 24241. Estos son quienes tienen derecho a la pensión, deriva al régimen general, ¿sí? Y en los porcentajes que tienen derecho, en el caso de la viuda sin hijo, la viuda con hijos, que van variando los porcentajes, y cada hijo con derecho a pensión. La misma ley también menciona el régimen jubilatorio para los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación. El haber inicial es el 82% también, al igual el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, a contar desde el cese definitivo.
al igual que con el régimen de los magistrados, no pueden superar ese cálculo de remuneración total, previa deducción del aporte, el haber será móvil. Bueno, esto no hay mayor diferencia en cuanto a la jubilación por invalidez. La alícuota también se aumenta en 7 puntos porcentuales, totalizando un 18% de aporte. Hay disposiciones transitorias de esta ley, o sea, para ambos regímenes, estos últimos dos regímenes que mencioné. Y hace bueno, en la edad, dijimos que para los varones se necesitan 65 años, pero es escalonado el aumento de edad. En el 2020 se necesitan 60 años, 2021 61, así hasta llegar al 2025, en el cual para jubilarse, los que tengan esta especialidad van a necesitar 65 años, los varones, ¿no? Importante mencionar el artículo 17 de esta ley, que dice hasta que se pronuncie la comisión ad hoc, que prevé un artículo de la ley de solidaridad social y la 27541, y reactivación productiva. Esa ley prevé una comisión que va a hacer un estudio, un análisis de los regímenes especiales. Bueno, hasta que se pronuncie esa comisión y el Congreso dicte la ley, establece unas pautas de movilidad, distingue a los beneficios que se otorgaron antes de la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Se va a aplicar la movilidad del 82% de la remuneración que se tuvo en cuenta para determinar el haber. Y los que se otorguen con posterioridad, se va a aplicar el 82%, pero del promedio de las remuneraciones. Eso es momentáneo, obviamente que cada uno tiene su opinión personal de la ley. En cuanto al cálculo, obviamente que el régimen especial anterior era más beneficiado, era mucho más beneficiable para el solicitante. Bueno, ahí di un pantallazo de los regímenes. Espero no haberlos aburrido, porque por ahí son los requisitos y traté de ser lo más conciso posible. Obviamente que hay mucho para agregar y seguramente les ha quedado dudas al respecto. Y la doctora Mayra nos quiere compartir unos minutos también. Sí, yo les voy a enseñar el cálculo para poder hacer a ver si nos permite rápidamente el Power. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos los servicios mixtos? ¿Se acuerdan de mi cliente Ricardo, el que fue empleado metalúrgico y le aportaron como empleado de la construcción? Bueno, recordemos, Ricardo, como trabajador de la construcción, la fórmula que podíamos emplear no era una fórmula de 50 años de edad y 25 de servicios, sino por el contrario. Ahora la fórmula cambia y es 55 años de edad la requisitoria y 25 de servicios, como dijo el doctor Salinas. ¿Cuánto era el tiempo que tenía trabajado Ricardo para la construcción? 13 años, 5 meses y 13 días. ¿Cómo lo vimos dentro de esa libreta de desempleo que mencionó el doctor? Nosotros vamos a ver la fecha de ingreso y la fecha de egreso. Ese periodo es el que tomamos y vamos sumando todos esos pequeños periodos, porque el trabajador de la construcción normalmente no trabaja periodos completos, mes completo, año completo, sino pequeños periodos. Este caballero sumó 13 años, 5 meses y 13 días. Entonces, la fórmula es combinada, trabajo diferencial 55-25 y trabajo común 65-30, porque son 65 años de edad, 30 de servicio. ¿Qué hacemos primero? Agarramos los años que tiene, el periodo que tiene trabajado como servicios diferenciales y lo vamos a convertir en días. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros 13 años, 5 meses y 13 días los vamos a multiplicar, vamos a llevar a días multiplicando todo por 30. ¿Qué nos da? Nos da 4.843 días. Este número lo vamos a guardar porque es sumamente importante. ¿Cuál es el segundo paso?
Nosotros ahora vamos a tomar el tiempo requerido en ese trabajo diferencial. Si ustedes miran la fórmula es 55-25, o sea que van a ser, el tiempo que nosotros necesitamos es ese tiempo, el del trabajo diferencial, no de trabajo común, y lo vamos a llevar a días. Entonces, aparece 25 años, lo multiplicamos por 365 días, que sabemos que tiene un año, y como necesitamos un coeficiente, un porcentaje, lo vamos a dividir en 100. Cuando lo dividimos en 100, encontramos el coeficiente para aplicar, que es 91,25. Este importe 91,25 va a ser el que vamos a aplicar en el paso siguiente. Lo que hacemos es tomar los días, o sea, estos días, los 4.843 días, ya me trabé. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir en el coeficiente que hemos obtenido, 91,25, y nos va a dar un resultado. Ese resultado es el porcentaje que corresponde a toda la vida de trabajo, el porcentaje que corresponde al trabajo diferencial de Ricardo. O sea, que 13 años, 5 meses y 13 días representan en Ricardo el 53,07% de su cantidad de servicios a acreditar. Si ustedes miran, en el régimen general habíamos dicho que se necesitaban 30 años de servicios. Si vemos, no hay que hacer una cuenta muy detallada para notar que 13 años representan estimativamente el 30%, no el 53,07%. Y ahí está marcando la diferencia de cómo nosotros nos vemos beneficiados al hacer una combinación de servicios. Y ahora nos toca ver cuánto es el porcentaje de servicio común. ¿Cómo lo hacemos? Y del 100% le restamos 53,07 y nos va a dar, lógicamente, el porcentaje que corresponde al trabajo común. Estos dos porcentajes nosotros los vamos a separar y los vamos a tener muy presentes porque son los que nos van a ayudar a determinar la edad y el tiempo de servicio. ¿Cómo sacamos la edad? Lo primero que tenemos que hacer es mirar, tomar cuántos son los años requeridos para el trabajo diferencial. Habíamos dicho 55. Y lo vamos a multiplicar por el porcentaje que nos dio del trabajo diferencial. Y como siempre necesitamos un coeficiente, lo vamos a dividir en 100. ¿Qué obtenemos? 55 por 57,07 dividido en 100 nos da un número que es la porción de edad que corresponde al trabajo diferencial, 29,19. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo con el trabajo común. Para sacar la porción de edad que corresponde al trabajo común, tomamos los años que se requieren para el trabajo común, lo vamos a multiplicar por el porcentaje que nos dio la cuenta y lo dividimos en 100. Exactamente igual que hicimos antes con el trabajo diferencial. Y obtenemos la porción que corresponde de edad al trabajo común. Entonces tenemos 29,19 de trabajo diferencial, 30,50 de trabajo común. Por eso les he puesto TD y TC para que ustedes se ubiquen en el Power. ¿Qué hacemos como tercer paso? Y sumamos los dos importes que nos dieron, el 29,19 y el 30,50. ¿Y qué nos da? Nos da 59,69. ¿Qué representa esto? Muy simple, el 59 es la edad. El primer número que sale es la edad. Así tenemos que Ricardo necesita 59 años. ¿Cómo sacamos los meses? Los centésimos los separamos y lo multiplicamos por la cantidad de meses que tiene un año, por 12. Nos va a salir un resultado, el resultado que sale, el primer número es el que vamos a despejar. ¿Cuántos meses representan? 8 meses. Y de la misma manera sacamos los días. Nosotros despejamos el porcentaje que nos quedó, el 0,28, lo multiplicamos por 30 días y vamos a obtener la cantidad de días que
terminan de cerrar la requisitoria. En este caso redondeamos a 9 días. Entonces, ¿qué edad necesita Ricardo para solicitar su beneficio? 59 años, 8 meses y 9 días. Por supuesto que el PowerPoint lo van a tener como para repasarlo, pero es fundamental que ustedes, si no tienen un sistema de cálculos previsionales, tengan a mano la cuenta, la fórmula de cómo sacarlo, y pueden perfectamente evacuar una consulta. Y en este caso estábamos hablando de que él tenía, con la información de ANSES, que podía jubilarse a los 65 años, y con la creencia de él que podía jubilarse entre 50 y 55. Y acá estamos estableciendo esta ventana, esta puerta, para poder obtener beneficio a más temprana edad. 59 años, 8 meses. Y sacamos ahora los servicios, que más o menos es similar. En primer lugar, lo que vamos a tomar es el tiempo requerido en el trabajo diferencial, que como vimos, eran 25 años. Lo vamos a multiplicar, de nuevo aparece el porcentaje que habíamos dado inicialmente, 53,07, que es la porción que representa el trabajo diferencial dentro de toda su historia laboral, y lo dividimos en 100. Entonces tenemos 25 por 53,07 dividido en 100, y obtenemos el primer número. ¿Vieron? Es muy parecido como hemos sacado la edad. Obtenemos nuestro primer componente, la primera parte, la primera fracción que corresponde a los servicios en trabajo diferencial. Ahora vamos al trabajo común. El trabajo común hacemos lo mismo, tomamos el tiempo requerido para trabajo común, que son 30 años de servicios con aportes, lo multiplicamos por el porcentaje que obtuvimos de trabajo común y lo dividimos en 100, a lo que nos lleva a la cuenta de 30 por 46,93 dividido en 100, que nos da 14,08. ¿Qué vamos a hacer en el tercer paso? Igual que con la edad, sumamos los dos importes, el del trabajo diferencial y el del trabajo común. Entonces, sumamos uno con el otro y nos da 27,35. ¿Qué representa entonces el 27? Los servicios. ¿Cómo sacamos los meses? Siempre tener presente que despejamos los centésimos y multiplicamos o por 12 o por 30. Entonces los meses, ya sabemos que el primer número son los años, por ende tiene 27 años de servicio por acreditar, no 30, 27, y los meses van a ser, tomando el 0,35, lo vamos a multiplicar por 12, que son los meses, y como resultado vamos a obtener 4,2. ¿Cuántos son los meses? 4. Y los días, como dijimos, lo vamos a multiplicar por 30. El 0,2 lo multiplicamos por 30 y obtenemos un 6. ¿Cuántos son los días? 6. ¿Cuántos servicios tenemos que acreditar para presentarle a Ricardo su beneficio de jubilación? 27 años, 4 meses y 6 días. Esta es la manera en la que nosotros, sin tener un sistema de cálculos previsionales, podemos hacer en nuestro estudio un trámite básico de combinación de servicios. Tienen las herramientas como para poder trabajar independientemente de no tener por ahí todavía o de no considerar que sea conveniente comprar un sistema de cálculos previsionales. Esto nos muestra que siempre está la posibilidad de generar alternativas de trabajo si uno, bueno, busca el cómo. Entonces, lo bueno es que Ricardo, nuestro cliente, pudo jubilarse, porque si bien cuando vino a la consulta tenía 57 años, a lo largo del tiempo, con la búsqueda de la documentación y las certificaciones que logramos conseguir, se cumplió finalmente su edad. Así que espero que les haya servido. Muchísimas gracias por estar presentes en la charla. Reitero, para nosotros es un honor grandísimo y siempre queremos agradecer no solamente a ustedes, sino a todos los que nos acompaña la familia, nos acompañan los amigos, los colegas, y eso realmente es muy gratificante.
Vero, bueno, muchas Muchísimas gracias. No sé gracias. si hay alguna pregunta. Doctora Mayra, cuando una persona al momento de Sí. jubilarse realizó aportes por el término de 45 años, ¿cuántos años se le reconocen y qué pasa con el resto de los años que no son reconocidos? Esto es como empleado del Estado. Bueno, sí, se corta. Te escuchamos. Se corta, pero le respondo para que pueda tener su respuesta. Los años son 30 de régimen general. Todo lo que excedan los 30 hasta los 45 computa un 1.5% por cada año de excedencia, o sea que se computan. Todo lo que exceda los 45 años va a la solidaridad. O sea que si ya pasó de los 45, y bueno, sí, es un régimen solidario, ya va a colaborar con el resto de los beneficios. Espero que esa haya sido la respuesta que esperaba, pero en el caso de las combinaciones, y tenemos siempre el mismo límite. Bueno. Gracias, bueno, acá los saludan, excelente exposición, felicitaciones a los dos, muy buenas exposiciones, doctor José y Mayra, impecable, fantástico, Mayra, felicitaciones, excelente charla, felicitaciones, así que hacemos extensivo este saludo que hacen las personas que nos han acompañado toda la tarde. No sé si está en la sala el doctor Herrero, si quiere saludarnos un minuto antes de poder despedirnos, porque tenía problemas de conectividad. No sé Hola, si está Vero, por ahí. ¿cómo estás? Buenas Hola. tardes a toda la Buenas audiencia. tardes, saludar a la queridísima doctora Pandiella. Es un honor, un lujo tenerla como docente y con esta charla que la verdad que es muy clarificante. Así que agradecerle a ella y al doctor Salinas por prestar sus conocimientos a toda la sociedad. Disculpen que no pongo la cámara, pero no, en estos momentos no puedo encenderla. Así que bueno, saludarlos y agradecerte, Vero, y a todos los alumnos por estar siempre acompañándonos y al resto de la audiencia también. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Infinitas gracias. El material se les va a enviar a sus casillas de correo a las personas que ustedes, por favor, copien mi correo antes de que nos vamos, porque después no lo van a tener, navarrovero7@gmail.com. No es que me lo dicen ahí, yo no tengo en este momento cómo anotarlo, pero ustedes sí pueden tener quizás para anotar ya o sacarle una captura a al correo. Entonces, navarrovero7@gmail.com y les enviamos a la brevedad, lo más breve que podamos, el material que gentilmente nos han facilitado los doctores. Gracias, doctor José Salinas, es un gusto conocerte hoy, y gracias, Mayra. Gracias por aceptar. Igualmente, Verónica, un gusto. Gracias por decir que sí también y por acompañarnos en este hermoso ciclo que nos está dando muchas satisfacciones. Así que estamos muy contentos y orgullosos también.